sanidad en el nombre de Yeshua ben Pandera. Sí había sanidad en el nombre de Yeshua ben Pandera. Eso es histórico. Pandera era el soldado romano que embarazó a María. Y había sanidad y hay historias que corroboran esta idea. Pero también hay sanidad en el nombre del Creador. O sea, si tú te volteas en el nombre de idolatría para ser sanado, te traes maldición en tu vida. Inclusive hay una historia de un rabino que su sobrino fue sanado en el nombre de Yeshua ben Pandera. El rabino lo dice: fuiste sanado en este mundo, pero no tenés parte en el mundo venidero. El muchacho se arrepintió y cayó muerto. Una serpiente lo había mordido. Pero sí había sanidad en el nombre de tal idolatría. El Eterno prometió que va a mandar al Mesías de Israel que viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. No un Dios encarnado, porque ya tenemos Dios. Dios es uno, no comparte su gloria con nadie. Aprendamos juntos la historia de Yeshua ben Pandera. Vamos para allá. Me preguntaron cómo puede haber sanidad en el nombre de Jesús si él es un falso profeta. Una pregunta bastante importante, creo yo. Ahora, en la historia, de acuerdo al Talmud, pero también de acuerdo a historiadores, había sanidad en el nombre de Yeshua ben Pandera. Pandera, de acuerdo a la historia, era el papá de Jesús, porque de acuerdo a la Biblia cristiana, María, casada con José, salió preñada de otro. Jesús era hijo de adulterio. María estaba casada, te lo dice, pero la Biblia cristiana lo pone un poquito turbio, desposada. Mateo 1:16, pero Mateo 1:19 te dice que José estaba considerando divorcio, o sea, estaban casados. Así que en la historia, 300 años después de la muerte de Yeshua, había gente que hacía sanidad en el nombre de Yeshua ben Pandera. Hay una discusión en el Talmud que si debemos o no recibir sanidad en tal nombre. La conclusión: prohibido recibir sanidad en el nombre de idolatría. ¿Verdad? Y te lo digo personalmente, yo he visto sanidades de toda clase en el nombre de Hashem, en el nombre del Creador. O sea, no necesitamos intermediario para recibir sanidad. Obviamente, invocar idolatría no califica. Y te recuerdo, Jesús no cumplió para candidato mesiánico porque no venía Judá, David, Salomón del lado paterno, por ser hijo de adulterio. De nuevo, su mamá casada con José salió preñada de otro. Y se cree que era Pandera, que en verdad su nombre entero es Tiberius Julius Abdes Pandera. Así se conocía tal hombre, un soldado que trabajaba para el gobierno romano, pero yo sospecho que era samaritano, porque en Juan 8:48 le recuerdan a Jesús que él es samaritano, y Juan 8:41 le dicen que él es hijo de prostitución, porque esa es la historia de Jesús. María, casada con José, salió preñada de otro. De nuevo, la pregunta: ¿cómo puede haber sanidad en el nombre de tal ídolo? Idolatría, obviamente. Te dice Deuteronomio 13 que el Eterno va a enviar y va a permitir un falso profeta que va a hacer milagros y maravillas y te viene a desviar del camino del uno. Eso está escrito. Y te viene a desviar. O sea, Dios permite este falso profeta. Jesús no fue candidato mesiánico en absoluto por el adulterio de su mamá. Obviamente no fue profeta, no fue nadie, fue literalmente solo el falso profeta. Al punto que Zacarías 13, verso 6 menciona a este falso profeta con hoyitos en las manos. Y literal, el único que conozco como falso profeta en la historia total que tiene hoyitos en las manos es Jesús. Yeshua ben Pandera. Eso está escrito, me acuerdo cuando yo era joven, como los 9 años leí la Biblia hebrea, cuando tenía 20 leí la Biblia cristiana. Casi me caigo para atrás cuando Jesús le dice a Tomás: mira mis manos, le está demostrando los hoyitos en las manos. Yo, pero se saboteó Jesús, arruina toda la historia. Pero quiero hablarte un poquito del padre de Jesús, Pandera, porque existe historiosidad de tal papá de Jesús, al punto que lo encontré interesante en la investigación, que los templarios fueron a Israel con el propósito de eliminar a toda persona que tuviera una historia contraria a lo que ya determinó el concilio de Nicea. Fueron a atacar toda la gente que existía, que tenía otras historias.
interesante lo encontré, porque eso no lo sabía, y eso fue uno de los propósitos de mandar a los templarios, sanatizar, a poner en congruencia todas las historias de Jesús, por decirlo así, porque había muchas cosas disparatosas. Así que lo encontré bastante interesante. Un trabajo que estaba leyendo de un señor que se llama George Farber, y también otro que es Tibón, que hablan de Yeshua ben Pandera, que está la idolatría al máximo, porque te lleva a poner tu fe en el hijo de adulterio, Jesús, removiendo tus ojos del Creador, que es prohibido de Torah. El Eterno va a mandar al verdadero Mesías, no hay problema, viene de Judá, David, Salomón, no es un Dios encarnado, pero el Mesías de Israel no es un Dios, es el rabino del mundo, que lo respetamos, escuchamos sus palabras, va a enseñar la Torah de Moisés, pero no nos viene a desviar del camino. Cuando las palabras de Yeshua, él vino a cambiar, aunque él dijo no vine a cambiar, lo hizo. Ustedes escucharon, yo te dije, no es lo que entra a la boca que contamina, sino pero en verdad te dice la Biblia que es lo que entra a la boca. Inventó muchísimas cosas que son contrarias a la Biblia. Nadie va al Padre excepto por mí, eso es tontería total. En la Biblia hebrea no necesitamos intermediarios. Dios y el pueblo de Israel, derechito. Nadie va en el nombre de Moisés al Eterno, en absoluto, porque eso no es correcto. Vamos en el nombre de Hashem. David peleaba en el nombre de Hashem, ¿me entienden? Y de nuevo, Jesús no cumplió nada para ser candidato mesiánico, del todo no lo fue, mucho menos Dios encarnado. Así que te voy a hablar de varios puntos sobre la historia de Yeshua ben Pandera, pero lo encontré interesante que los padres de iglesia tenían este problema de reconciliar todos estos diferentes frentes de historia sobre Jesús. La gente dice que no murió. Obviamente, en mi opinión, leyendo la Biblia cristiana, Jesús estuvo en ministerio por 1 año, pero obviamente la tradición católica te dice por 3 años y medio. Pero la Biblia cristiana no te da tal idea. Siempre ha sido mi idea que solo fue 1 año. De las mentiras de Jesús, que era para desviar a la gente. Obviamente, en historia, Jesús fue a Egipto a aprender brujería. O sea, él hizo una alianza con la brujería. Inclusive te acuerdo que los reyes magos, que hasta hoy en día tal religión existe, la orden de Magi, que son sacerdotes brujos zoroastrios. Magi viene magia, de ahí sacamos eso. Y esta gente vino a buscar su rey. Un grupo de brujos buscando su rey, ¿me entienden? Así que, obviamente, en el nombre de idolatría hay poder. Y de nuevo, Deuteronomio 13 te dice que es posible. Así que no lo estamos descartando. El falso profeta que te viene a desviar del camino. Y es cómico. Hoy hablé con un muchacho cristiano. Le dije, mira, te dice Padre, Hijo y Espíritu Zángano, porque este espíritu anda embarazando mujeres casadas en Mateo 28. Y él, no, tú lo estás leyendo mal. Pero sí, tenemos la historia interesante que voy a leerle un poquito sobre los incidentes de donde Jesús, sus seguidores, están haciendo sanidad en el nombre de Yeshua ben Pandera. Pero el concilio de Nicea, que recuerden que fue llamado por Constantino, está tratando de unificar su reino y entonces agarra los elementos de todas las religiones y lo unifica, que es la idea de Nimrod, que era el nuevo orden mundial. Y cuando se dispersaron las lenguas en la Torre Babel, ahí toda la religión de Nimrod se esparció. Por eso la historia del nacimiento virginal aparece en todas las religiones. Ese es Nimrod, el dios Sol, que embaraza la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, que es Ala. Y de aquí viene el niño Dios, que es Tamuz, que es Jesús. Es la historia que se repite. Y entonces tratan de unificar todo eso y elevan la idolatría de Jesús a nivel de Dios, para contradecir lo que dice la Biblia hebrea. Y de nuevo, Dios permite falsos profetas que hacen milagros y maravillas, Deuteronomio 13, y esto es para darte libre albedrío. Si este falso profeta te enseña un mandamiento contrario, falso profeta. Obviamente eso ni siquiera cumplió para candidato mesiánico por ser hijo de adulterio. Eso no se puede reparar. Hay cristianos que me dicen por adopción. Adopción no da tribu, así que no, eso es mentira. Por medio de María. Eso también es mentira. La mamá no da tribu. Solo el papá legítimo
genético el que le da tribu al niño. Y de nuevo, José no fue el papá, José fue el virgen de la historia de la Biblia cristiana. Y como dije, la gente, y este es un punto bastante fuerte, había gente que hacía sanidad en el nombre de Yeshu Ben Pandera y eran sanados. Y inclusive hay una historia del Talmud que habla de eso. La pregunta para los idólatras, ¿cómo puede ser que eran sanados en tal nombre? Porque era su papá. Y como dije, el Jesús o Yeshua, como quieran llamarle, él hizo alianza de brujería en Egipto. Obviamente los reyes magos vinieron a buscar su rey. Está escrito, literal, cuando leo la Biblia cristiana me sorprendo. Así que vamos a leer un poquito sobre Yeshua Ben Pandera. Vamos allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Shalom Aleichem, es Jonah para Punto Breslev. Sanidad en el nombre de Yeshua Ben Pandera. Idolatría no es aceptable de ninguna manera. El eterno Dios de Israel hace sanidades sin recurrir a idolatría. Porque también yo escuché de gente que pedían el nombre de la Virgen María y eran también sanados. Pero como dije, Deuteronomio 13 te habla del falso profeta que hace milagros y maravillas que Dios permite para darte libre albedrío. Y este viene a desviarte el camino. Así como la gente te desvía con María, los marianos, así también la gente que ama la idolatría de Roma, a Yeshua HaMashiach. Así que este señor, George Farber, está comentando de la historia y te dice, por ejemplo, voy a estar leyendo un poquito. De esto se desprende claramente de los primeros misioneros de la iglesia cristiana. Estaban mucho más dispuestos a admitir la similitud entre su fe y los de los paganos que sus sucesores en siglos posteriores. Inclusive, que lo encontré bastante interesante en la Biblia cristiana, Pablo se va al templo de Diana y predica allí. Si tú sabes un poquito de arqueología e historia, Diana era la Virgen Perpetua con otro nombre. Y para un judío fiel de Torah y de que Paul era fariseo, es ultra prohibido entrar a un templo pagano. Jesús va al templo de Diana, que es el templo de la Virgen Perpetua con otro nombre. ¿Me entienden el problema? Así que, y como Pablo lo hizo, obviamente, si uno se fija en Latinoamérica, cada país tiene su Virgen de la Guadalupe, la Virgen del Esto, la Virgen del otro, y que simplemente son ídolos antiguos, ancestrales, que solo bautizaron. Literalmente eso fue lo que pasó, los bautizaron los ídolos. Así que dice el señor George Farber, en un esfuerzo para resolver algunos de los problemas que surgen cualquier intento de hacer crónicas precisas de la vida de Jesús, se han sugerido que pueden haber vivido en Siria en ese momento 2 o 3 religiosos que tenían tal nombre, Yeshua, Jesús. Para que sepan, yo nunca he encontrado en la Biblia cristiana en hebreo y arameo, porque este muchacho de Nazratim, Abdiel, él habla de Yehoshua. Eso no aparece en la Biblia hebrea, ni la Biblia cristiana en hebreo, ni tampoco la Biblia cristiana en arameo. Siempre es Yeshua. ¿De dónde sacó ese muchacho Yehoshua? No tengo la menor idea. Pero parece que habían varios maestros que llevaban similar nombre, Jesús o Yeshua, no Yehoshua. Eso es bastante interesante e importante de recalcar. Pero como dije, en la historia había gente que hacía sanidad en el nombre de Yeshua Ben Pandera. La pregunta, ¿cómo puede ser posible? De nuevo, Deuteronomio 13, un falso profeta que Dios permite para darte libre albedrío, y los milagros y poder pasan para darte libre albedrío y el Eterno los permite. Ok, tenemos también este otro historiador,
Godfrey Higgins, que habla de las referencias de Jesús en el Talmud, y obviamente dicen que el nombre de Jesús, de la familia, era Pandera. Así que, o sea, se sabía que José no era el papá, como dice Juan 8:41, que le recuerda a Jesús que él es hijo de prostitución. Eso está en la Biblia cristiana. Por eso Lucas dice, la gente se creía. O sea, no era hijo de José, se creían. Te lo dice la Biblia cristiana, no lo esconde. Así que, de acuerdo a la historia, Jesús era Yeshua ben Pandera. Y hay una historia de un hombre, de uno de los rabinos importantes, que su sobrino fue sanado en el nombre de Yeshua ben Pandera, hizo arrepentimiento y se murió. Pero en la conversación de tal sanidad en el nombre de idolatría y su muerte, que dicen, él por lo menos recibe porción en el mundo venidero porque renunció a idolatría. Punto bastante importante: si tú fuiste sanado en el nombre de Yeshua, de Jesús, como quieras llamarle, hay que pedirle al Eterno que te purifique y renunciar a toda idolatría o cualquier influencia, porque eso te va a traer maldición en tu vida. Y como dice el rabino Ismael concerniendo la sanidad de este muchacho, en el nombre de Yeshua ben Pandera, recibe sanidad en este mundo, pero no tiene porción en el mundo venidero. Así que también interesante, de acuerdo a este señor que se llama George Godfrey Higgins, dice que hay gente que era sanada en el nombre de Yeshua ben Pandera. Y el nombre Pandera establece una conexión directa entre Jesús y Boco. ¿Se acuerdan? Bacanal, de ahí viene la idea. Inclusive los primeros milagros de Jesús, caminar en agua y convertir agua a vino, es uno de los poderes del dios ese Boco, que viene la idea bacanal. Y te recuerdo, Jesús, hablando de sí mismo, él dice que era un glotón y bebedor. Te lo dice, así que bueno. Ok, así que es interesante que también está la idea egipcia. Te acuerdo que Jesús fue a Egipto, que los brujos en Egipto tenían el poder sobre ciertos animales y siempre se demostraban con una pandera. Así que bueno, también Atis, Adonis, Boco, Orefo, todas probabilidades fueron originalmente hombres iluminados que fueron confundidos con los personajes simbólicos que obviamente lo unificaron. Eso es lo que estaba haciendo Constantino, tomando todas las deidades del imperio para unificar su reino y lo hizo en un elemento. Reescribió la Biblia cristiana. Él fue que compiló la Biblia cristiana e inventó toda clase de historias. Así que literalmente, cuando ya les recuerdo, tenía 9 años cuando leí la Biblia hebrea. Tenía 20 y pico de años, 24 años cuando leí la Biblia cristiana. Me sorprendí cómo se autosabotea la Biblia cristiana, destruye sus propios argumentos. De nuevo, el falso profeta, Deuteronomio 13, con hoyitos en las manos, Zacarías 13, verso 6, Jesús le dice eso a Tomás. Y literalmente, yo no conozco de algún falso profeta que tenga hoyitos en las manos en la historia, aparte de Jesús. ¿Conoces un falso profeta que tiene hoyitos en las manos? Porque te dices, Zacarías 13, verso 6, falso profeta. Inclusive, verso 7, Jesús se refiere 2 veces como el profeta inútil, como él mismo. Así que, en verdad me sorprende. Y entonces hay una teoría que he estado yo trabajando con otros, de que el escritor de la Biblia cristiana fue forzado a escribir para tratar de poner congruencia judaica y obviamente puso cosas disparatosas que la persona ignorante no lo va a notar, pero la persona que sabe la Torah lo va a notar, como yo cuando tenía 9 años y después 20 años. Pero ¿qué pasó aquí? ¡Qué ridiculez! Y esa es la Biblia cristiana, se autosabotea solita. El hecho que María, casada con José, salió preñada de otro, que es un acto pecaminoso brutal, le quita posibilidad de ser candidato mesiánico. Nunca fue Mesías, mucho menos candidato. Así que no, es como ayer estaba hablando, si yo quisiera ser presidente de México, solo porque digo, órale, no me hace candidato mexicano porque no nací en México. Jesús no vino de Judá, David, Salomón, así que eso lo descalificaría desde el comienzo, se terminó el cuento. Nunca fue ni siquiera candidato. Ok.
Así que inventaron una historia del Jesús y bueno, continúan. Así que estaba hablando, como dije, de las sanidades en el nombre de Yeshua ben Pandero. Y hay diferentes variaciones de la historia. Y está el rabino Eliezer ben Hirkunus, que vivió al final del siglo I y llegó al principio del segundo siglo. El rabino Eliezer relata una enseñanza en el nombre de Yeshua ben Pandera que escuchó en las calles de Seforis de un tal Jacob de Kefar Siknim. El propio Eliezer había sido arrestado porque la gente sospechaba que él era idólatra. No era. Pero la gente sospechaba que él era simpatizador de la idolatría de los nazarenos, así dice. También la historia involucra a este Jacob de Kefar Siknim, quien intenta curar a cierto rabino Eliezer ben Dama de una mordedura de una serpiente en el nombre de Yeshua ben Pandera. De nuevo, Dios permite sanidad en el nombre de tal idolatría para darte libro de Dios, pero Yeshua no calificó como candidato mesiánico. Él fue el falso profeta con hito en las manos. Ok, el filósofo griego Celso relata una obra polémica contra los idólatras de cristianismo que está conservada por Orígenes, el hereje, ese padre de la iglesia, que encontró un escrito que Yeshua era soldado de un romano llamado Pantera. Y esto está escrito en Celso, página 67. Este texto data al final del segundo siglo. Orígenes responde que la historia fue inventada por aquellos que negaban creer en Jesús, no tuvo un padre humano y fue concebido por el Espíritu Santo. Recuerden, Dios prohíbe adulterio. Está en los 10 mandamientos. Y este Dios tomó una mujer casada y el niño no tiene afiliación tribal, así que nunca sería candidato mesiánico. Es brutal, abrumante, tonto, total historia. Después tenemos Epifano, parece tomar en serio la designación Jesús, hijo de Pandera, porque sostiene que el nombre en realidad es un apodo para Jacob, el padre de José, esposo de María. Entonces, en lugar de negarlo, lo convierte en parte de la tradición familiar y trata de explicarlo, incorporarlo al cuento. Pero la Biblia cristiana te lo dice que José no fue el papá, así que, en verdad, me ha sorprendido porque la Biblia cristiana se autosabotea. Lee las dos genealogías de Lucas y Mateo. Las dos tienen que ser de José porque solo el papá de la tribu, el papá legítimo de ADN, y las dos genealogías son extremadamente diferentes. Terminan con dos diferentes papás de José. La de Mateo viene por Judá, David, Salomón, como es la promesa mesiánica. La de Lucas viene Judá, David y Natán, que no es promesa mesiánica, es tontería. Así que literalmente el Nuevo Testamento es locura, la Biblia hebrea es la cura. El Eterno va a mandar el verdadero Mesías de Israel, que viene Judá, David, Salomón, no es un Dios encarnado. Jesús es idolatría de Roma, que Constantino llegó a forjar para unificar su reino. Por eso el que cambió de sábado a domingo fue Constantino, el Consejo de Nicea, por unificar su reino, y Constantino adoraba el Dios Sol. Así que bueno, así que esa es la historia de Yeshua ben Pandera resumida. Leí mucho para llegar a esta conclusión rápida, pero te llamo, si tú estás buscando la verdad, no seas romántico con idolatría y con mentiras. No tenemos mediador entre Dios y hombre, tenemos al Eterno, que Él hace sanidades sin necesidad de idolatría. Yo personalmente he visto toda clase de sanidad en el nombre de Hashem. Si tú fuiste sanado en el nombre de Yeshua, Jesús, como quieras llamarle, mi sugerencia, vete a un lago, vete a un río, vete al mar, sumérgete el agua y pide al Eterno perdón y que te purifique de tal garrapata y que te traiga sanidad en el nombre de Hashem, porque con Él abundante perdón para poder temerle, como dice Salmo 130. No necesitamos un Dios encarnado, un hombre que nace por un espíritu zángano, que sería incubus, un demonio que... No, eso es totalmente mitológico, tontería brutal. Busquemos del Creador, el Eterno es el Salvador. Inclusive, Salmo 20 te dice que el Eterno salva a su ungido, o sea, el Mesías. Así que el Mesías no es Salvador, como te dice Isaías 43, 44, 45, Él es el único Salvador, aparte de Él no hay otro. Él tiene que ser tu todo, tu sanador, tu todo, por fe en el uno.
Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel Eterno, nuestro Dios, el Eterno, uno. No comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Así que cualquier otra ecuación es idolatría. Si piensan que me faltó un punto, escríbeme acá abajo. Lo hago con amor, no con odio. Shalom Aleichem, Kol Tuv.